La bioenergética, de la manera que la entendemos nosotros, es una aventura de transformación humana que nos vuelve a reconectar con la vida. ¿Sí? Podemos decir que la bioenergética es la lógica que está detrás de la vida y de la creación y destrucción del universo. Es la lógica del universo. Entonces, también se puede hablar de bioenergética en términos terapéuticos, es decir, aprendemos a reconectar con esta lógica de la vida y del universo. ¿Sí? Entonces, esto, claro, muy abstracto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos pedagógicamente? ¿Cómo es la educación de volver a recuperar esa vida, ¿no? Pues hay muchísimos elementos, ¿no? Pero en primer lugar, es recuperar el movimiento. Estamos en una vida súper estática, muy mental, muy escindido de nuestro sentir, del contacto. Entonces, es empezar a tener experiencias diferentes que impliquen movimiento del cuerpo, juego, danza, contacto, sentir, ir entrando en todos unos aspectos que somos, que están en nuestra capacidad, pero que no estamos desarrollando en nuestra vida cotidiana. Entonces hay toda esta parte más práctica, vivencial, que lo que hacemos es eso, tener experiencias diferentes, experiencias que están en nuestro deseo, en nuestro potencial, pero que no estamos viviendo en el cotidiano, para empezar a desarrollar esa capacidad que está en nosotros. Pues bioenergética en mayéutica y con Vicen es una experiencia para vivirla en el cuerpo. Todo lo que se pueda expresar con palabras se quedaría corto, yo creo, para mi sentir. Ir a formar parte de esto es algo muy profundo, que te conecta con algo muy profundo, muy auténtico. Y desde ahí esto se fractaliza, ¿no? Es como cada uno lo vive de una manera o se encaja en su cuerpo de una manera, pero al final es como que el viaje es hacia uno y a la vez con el colectivo y con el grupo. Y para mí esto es bioenergética, es la vuelta a lo originario, a la sabiduría original, a las leyes originales, a lo que nos conecta con el todo desde dentro de uno y a través del otro. Las fuentes, bueno, básicamente es lo que he vivido yo, ¿sí? Lo que me ha inspirado, lo que me ha nutrido, lo que me ha permitido comprender algunos aspectos del humano y también cómo transformarlo en aprendizaje, en transformación de la vida y en algo que se pueda aportar al otro, ¿no? Yo siento como que aquí hay como mucho un enfoque de volver a ser humano en una sociedad separada, y es cómo accedemos a recursos que nos permitan regresar a este humano, ¿no? Hay toda una parte de cuestionamiento. En mi caso viene mucho de toda la parte más de activismo social y político, con una sensibilidad de cuestionamiento del capitalismo, un bagaje que tiene que ver con el cuestionamiento de esta forma de vivir, de dominio de unos sobre otros, ¿no? De sometimiento, y que esto nos lleva también a someternos a vivir una vida artificial creada para la explotación, para el trabajo,
¿sí? Para adaptarnos a una sociedad basada en esto, ¿no? Entonces ahí hay toda una parte que viene del cuestionamiento, ¿sí? Y que he incorporado en la formación, en algunos casos como algunos relatos históricos, de comprender históricamente de dónde viene esa separación, y en otros aspectos también, en términos más bioenergéticos, psicológicos, con autores como Reich, David Cooper, donde estudiamos cómo esto ha impactado en lo humano a nivel individual y a nivel relacional. Este impacto ha sido como una enfermedad, algo así, ¿no? Estamos como girados, dados vueltas de nuestra naturaleza original, ¿no? De esta comprensión social ha surgido un cuestionamiento, ¿qué no nos sirve más como humanidad? Y esto está incorporado en la formación, como elementos teóricos y también como elementos prácticos, ¿no? Y después hay otras fuentes que serían las positivas, es decir, cómo ha vivido la humanidad o cómo podemos vivir con elementos que nos hacen más humanos. Ahí he recogido también de la bioenergética de Reich y de otras terapias psicocorporales, también de psicología humanista y transpersonal. Y entonces hemos recopilado con mis socios en Mayéutica, pero en particular en esta formación que quedo yo muy inspirado en Reich, como toda la propuesta que hacía como de humanizarnos, ¿no? De volver a recuperar la sensibilidad, volver a recuperar el fluir de la energía corporal. Todo esto lo traemos, y también está muy inspirada la formación en el Tantra no dual, que es un Tantra que no es el Tantra que se conoce por ahí muy sexualizado, sino que es como el Zen, es una manera de vivir, una concepción del mundo, que en realidad en el origen de la humanidad casi todas las sociedades, podemos decir, eran tántricas o naturales, o estaban conectadas con la naturaleza, conectadas con el ciclo de la naturaleza, con la polaridad, con la sensibilidad con lo invisible, con lo sutil, ¿sí? Esa conexión no era solamente de lo material que puedo ver, sino también de lo vibratorio, ¿sí? de lo que se conoce como espiritual, ¿no? Pero que en el Tantra no es tanto un concepto, sino una sensibilidad que nos lleva a recuperar ese contacto con todo, porque lo siento, lo presiento, lo observo como una experiencia, ¿no? Y entonces, un poquito estos son los elementos que están en la formación. Esto en cuanto a contenido, ¿sí? Entonces ahí tenemos los elementos más de cuestionamiento y los elementos más positivos, ¿no? Como de propuesta ¿sí? de cómo recuperar ese sentir, ese vivir, esa humanidad en nosotros, ¿no? En realidad la coraza está para protegernos, proteger nuestra vulnerabilidad en un medio que se siente como violento, ¿sí? Algo así, ¿no? Como se crea esta coraza, se crea esta protección para meternos dentro, algo así, ¿no? Para tenerlo como escudo, como muralla, ¿no? Sí, coraza como Entonces, no se trata tanto de sacar la coraza, porque la coraza está ahí porque tiene una función, sino de construir sostenes internos, algo así, o fuerzas, fortalezas interiores, que nos permiten vivir sin que se cree espontáneamente esa coraza. No vamos tanto a desacorazar, sino a construir estos sostenes internos, sostenes que pueden ser el clásico enraizamiento que hacía la bioenergética clásica, digamos, que es todo el trabajo
con el contacto con la tierra, con las piernas, con el fluir de la energía hacia la tierra, la presencia abajo, todo esto da una sensación de confianza, de grounding, que dicen en la bioenergética, ¿no? Bioenergética clásica, de Lowen y todo esto. Pues esto ya da un sostén interno, ¿sí? Pero hay otros sostenes, ¿sí? Por ejemplo, el centro que se conquista con las técnicas orientales como el taoísmo, el qigong, todo esto, estos centros también dan un sostén, porque dan una fortaleza interna, ¿no? Luego da sostén también el sentirse no separado del otro, el recuperar el contacto, el vínculo con el otro, ¿no? No la lejanía con el otro, en la mirada o en el abrazo o en la charla, ¿no? Sino como una proximidad, ¿no? Eso lo llevamos puesta, esa lejanía es como es la coraza, ¿sí? Cuando vamos acercándonos al otro hay algo como que se abre de una proximidad, y es verdad que hay un proceso de desacorazamiento, pero además se construye como un sostén, como una fuerza interior, como una confianza, igual que con el suelo, con el otro, con adentro. Al final yo pienso que la construcción de cuerpo que decimos nosotros, que es toda esta construcción de sostenes que permiten que no se construya la coraza y que por tanto la coraza deje de tener una funcionalidad y pueda ser cuestionada, preguntada, pueda disolverse en parte por lo menos, es una recuperación del contacto para mí, del contacto con lo que llamo las 7 direcciones, por simplificar, ¿no? Con abajo, con la tierra, ¿sí? Con adentro, con el centro, ¿sí? Con adelante, con el otro, ¿sí? Con los costados, podemos decir, el grupo, ¿no? Con el círculo, ¿no? Con los ancestros, con el pasado, ¿sí? Y con lo sutil, ¿no? Lo cósmico, ¿no? Ahí hay como una recuperación del contacto que nos hace sentir no tan separados, y entonces eso nos da sostén, nos da fuerza. Y ahí podemos, en primer lugar, no necesitar el acorazamiento, y en segundo lugar, poco a poco, que ese acorazamiento que era histórico en nuestra vida vaya disolviéndose poco a poco, o incluso impulsar ese desacorazamiento, pero no vamos a buscar el desacorazamiento directamente, no vemos el mal, el desacorazamiento. El tema es que no disponemos de recursos para vivir una vida sin tanto acorazamiento, entonces vamos más bien a entrenar esos recursos. También el intelecto, una mente conectada con el sentir, conectada con la experiencia, conectada con el aprendizaje que surge de la propia experiencia, una conciencia que se convierte también después en acción, en realización. Esto nos empodera, ¿sí? Nos da una fuerza también, una confianza también en este aspecto nuestro, ¿no? Entonces, al final es construir confianzas en el cuerpo y en la totalidad de lo que somos. De todas formas, puede haber momentos de ese movimiento que sintamos especialmente la vulnerabilidad, porque el tema no es que nos quedamos más vulnerables, sino que sentimos lo que somos y también sentimos esa vulnerabilidad, ¿no? Bueno, la bioenergética que nos trae Vicen es una mezcla, ¿no?, de la bioenergética clásica, en la que trabaja más a nivel de movimiento corporal, vibración, toda una serie de cosas que van muy bien para soltar todo ese ruido que acumulamos durante el día en nuestro cuerpo, toda esa violencia que acumulamos al día a día, toda esa escisión interna, ¿no?, de entre quiero esto pero debo lo otro. De eso está lleno nuestro día, y eso genera una tensión interna, ¿no?, una violencia constante que se acumula durante todos estos años y no nos damos cuenta y la tenemos ahí cargándola, ¿no? Y todo ese movimiento que generamos, el baile, la expresión, el grito, el lloro, el reír, toda esa parte ayuda a que esas tensiones de alguna forma se diluyan y se expresen, y al expresarse pues rebaja mucho la densidad, por lo tanto accedes a planos más sensibles, más perceptivos y más claridad al final, ¿no? Y empiezas a sentir también muchas rigideces, porque al final cuando todo está rígido no se siente nada. Cuando empiezas a ser consciente de una rigidez es porque algo se ha relajado. Entonces cuando empiezas a relajar algo,
empiezas a notar todo aquello que no lo estaba también, ¿no? Es una cadena que va profundizando mucho. En tantos ámbitos de la vida, la medicina, socialmente, en filosofía incluso también, integramos el cuerpo como una máquina llena de engranajes que funcionan por separado y que la mente está separada del cuerpo, son dos cosas distintas, entonces tenemos una realidad integrada de forma muy por partes. Entonces este por partes genera una visión de la realidad por partes que genera conflicto constante con todo lo que sea relacionarse con la vida. El deseo es de las emociones más temidas, porque nos llevan fuera del orden social establecido, ¿no? Pero sin embargo, Reish nos lo decía, pero también el Tantra y todas las fuentes que nosotros como consultamos, ¿no?, apunta que el deseo es la gran fuerza universal que nos atraviesa y que da como un orden a la tendencia formativa del universo. Es como que fuera una ola que atraviesa los cuerpos y las cosas, y que nos lleva a generar especies enteras, ¿no?, civilizaciones. Todo se ordena en base a alguna fuerza cósmica y esta la podemos llamar deseo, ¿sí? Lo que pasa es que nos hemos separado del deseo porque hemos tratado de controlar la reproducción, la sexualidad, y hemos creado toda una moralidad, toda una sociedad que reprime el deseo, y con el deseo reprime el gozo, reprime la libre sexualidad, afectividad, ¿no? Y todo esto ha quedado muy regulado en determinados ámbitos muy concretos, ¿no?, de la familia, de la pareja. Y entonces también se ha intentado frenar el deseo, pero el deseo es una fuerza impresionante que sigue afirmándose, ¿no? Lo que pasa es que cuando la frenas se convierte como en secundaria, que dice Reish, ¿no?, como que se gira, y entonces surgen también, como diríamos, la cara oculta del deseo, la sombra del deseo, ¿no?, como que ya deja de haber una escucha, se convierte en un deseo muy personal, muy neurótico, incluso psicótico puede ser, ¿no? Surgen unos deseos que pueden ser abusivos, ¿no?, deseo de hacer daño a otro, por ejemplo, ¿no? Pero esto no existe en un organismo que escucha desacorazado, podemos decir, ¿no? Porque no solo hay una escucha interna del deseo que te atraviesa, sino también una escucha del otro y del entorno y de lo justo, ¿no?, de lo apropiado, de lo adecuado, en esa expresión de deseo, en esa expresión de movimiento, de juego o de lo que sea, ¿no? Entonces es recuperar el deseo, pero darnos cuenta que como otras emociones, otras sensaciones, se han girado con la coraza, y entonces es por eso que hemos necesitado unas regulaciones, ¿sí?, una moral, una ética, unas leyes, ¿no?, que regulen el comportamiento humano, porque al existir la coraza, estas corrientes universales que podemos llamar emociones, y en particular el deseo, se giran, ¿no?, se convierten en lo contrario, dejan de ser expresiones de la creatividad universal para convertirse en expresiones de la destructividad universal, ¿no? Entonces ahí hay toda una complejidad, y entonces por eso los espacios más terapéuticos, donde exploramos el deseo, exploramos la emoción, exploramos la sensibilidad humana, pero con la L detrás, ¿no? Vamos explorando para encontrar también dónde están los límites, dónde está la escucha del uno, del otro, etc. Y esto nos permite ir afinando, ir recuperando este deseo original, que es una fuerza, que es la fuerza del universo que crea el universo entero. Lo tenía muy sexualizado y muy vinculado al contacto también físico.
Y también tener un viaje, ha sido muy lindo tener un viaje con esto y sacarlo de ahí y darte cuenta que el deseo está en todo y que es hermoso moverse desde el deseo, ¿no? El deseo de vivir, el deseo de ser, el deseo de crear, el deseo de moverte, de trasladarte de un lugar a otro, el deseo de acercarte, de retirarte, un deseo que abarca muchas más cosas, ¿no? Que también está en lo sexual y también está ahí, pero al final también como lo sexual lo dejas de ver como algo aislado y empieza a formar parte del todo otra vez, es como que el deseo deja de estar solo en lo sexual y lo sexual deja de estar como en algo aislado, entonces también empieza a tener todo un sentido diferente y todo forma parte de un organismo vivo donde la sexualidad está en ese deseo de comerte una piña y está en ese deseo de abrazar a ese compañero que está transitando X cosas y está todo junto, ¿no? Ya no hay tanta casilla, tanto cuadro, ¿no? Empiezas a transitarlo todo esto desde una sensación de redondez, de algo que está unido, junto. Como del proceso que he tenido, porque ya son 3 años que estoy haciendo bioenergética con Vicen y siento realmente que me ha transformado la vida. Me ha dado como muchísima estructura, muchísima fuerza y me ha permitido como estructurarme en la sensibilidad, ¿no? Que antes sentía que la sensibilidad era una cosa que me desestabilizaba demasiado, como la vulnerabilidad y la emoción, y ahora en cambio es como la sensación de que puedo sentir toda la emoción desde un lugar mucho más maduro, mucho más estructurado y mucho más consciente, ¿no? Que esta palabra siento que se utiliza mucho y que a veces no sabemos qué significa, pero para mí es eso, como dándome cuenta de las ondas, ¿no? Que me van viniendo y cómo poder como surfear esas ondas y meterme si hace falta y luego me puedo salir de ahí. Entonces, para mí el proceso ha sido este. Yo entré muy joven, tenía 23 años cuando entré y acababa de mudarme a Barcelona, acababa de terminar la carrera y estaba en un momento muy perdida, ¿no? Yo siempre había estado en crisis existencial en mi vida, era como una crisis andante, una crisis con patas, y ahora siento que estoy en el mejor momento de mi vida, que me siento como súper centrada y a la vez con la posibilidad de permitirme el desorden y el descentrarme. Entonces para mí eso es bioenergética, como el corazón al final, ¿no? Lo que siempre dice Vicen, como el poder tocar diferentes lugares de una persona y de una emoción y siempre tener un lugar al que volver, ¿no? Que es como ese lugar como muy sutil y a la vez muy tierra, ¿no? Si te encuentras mal, te ¿Qué podemos hacer? ¿Con ellas? Vale. A ver, algunas sí conocen. Let me to the moon. ¿Sí menor? ¿Sí bemol? ¿Mayor? Como ¿no? quieras, me adapto. Pero Otra vez sí. y eso es una nota. Uf, es que así en frío cuesta. Uy, ya me Es mucho más bello el violín. Mucho más bello. Y on, dos, tres. Más lento, ¿no? Vale. Un, dos,
el trabajo con el cuerpo, en el trabajo con el otro, quizás las cosas que más transforman es el contacto con el otro, el contacto profundo, a través de la mirada, del hablar, del abrazarse, del tocarse, pero también con el grupo, con el colectivo, con la tribu, con la comunidad, ¿no? Ahí hay algo como que se relaja. Desde juegos en grupo, bailes en grupos, todas esas cosas las hacemos, sin meditaciones en grupo, ¿sí? Toda esa recuperación del contacto con el grupo nos relaja. Realmente es como que se genera ahí como algo que es un misterio, que nosotros, como lo hemos explorado, lo comprendemos históricamente, porque venimos de la comunidad y nos hemos separado no solo del otro, sino de la comunidad. Cuando recuperamos esa sensación de familia unida, que se abraza, que tiene contacto y que se relaja en ese contacto, en ese baile, en ese juego con los compañeros del grupo, hay algo que se relaja y ya está. O sea, es que es muy sencillo en realidad. Y permitirme entrar en un ritmo más real hace que esté en contacto con la realidad de una manera en que la realidad termina trayéndome mucho más y mucho más apropiado y mucho más justo y mucho más real lo que necesito. Y entiendo menos y sé mucho menos de a dónde voy. Mucho menos. Y estoy yendo a muchos más lugares. Y después hay otro aspecto muy importante que lo viví también desde el comienzo, que es lo vincular. Que es el recuperar el contacto con el otro, que esto sí que lo hemos vivido, y sí que lo hemos vivido de jóvenes y de pequeños especialmente. Pero el poder recuperar este contacto físico que en este momento del mundo es tan cuestionable, esto es para mí lo cuestionable, pero el poder recuperar la intimidad dentro de la naturalidad, eso también está siendo enormemente potente. Enormemente potente. El tema del conflicto, ¿no? Los conflictos entre los seres humanos. A veces ese mismo acorazamiento nos hace huir del conflicto. Nos hace, siempre que aparece un conflicto, nos escapamos, nos vamos, nos queremos ir, ¿no? Y muchas veces efectivamente nos vamos, no damos espacio a que haya conflicto. Pero el conflicto también, como hemos explicado en otro sitio, con las emociones secundarias hay distintos tipos de conflictos. Puede haber un conflicto destructivo o un conflicto recurrente, como el que necesito contactar con el otro buscando conflicto, o que busco conflicto porque siempre comparo lo que está ocurriendo con un ideal, ¿sí? Y entonces juzgo lo que está ocurriendo, entonces me peleo con lo que está ocurriendo y con el otro porque lo veo como causante de lo que está ocurriendo, entonces genero siempre conflicto. Esto es un tipo de conflicto que podemos decir que es un conflicto destructivo. Pero luego hay el conflicto creativo, es decir, cuando vamos juntos, a veces las visiones, las sensibilidades, las necesidades, las posibilidades son diferentes. Y el hecho de que sigamos juntos a veces requiere que esto se reajuste, que haya un momento de escucha, de afirmación, de comunicación, de transformación. Y entonces esto
podemos decir que son conflictos también, ¿no? Pero cómo ese conflicto puede ser profundamente creativo, profundamente sanador, transformador de una etapa en un vínculo, ¿no? De una etapa, y como para pasar a la siguiente etapa hay veces que necesitamos ese momento de crisis, de transformación, de explicar lo que está pasando, de explicar que ya no somos los mismos que antes, que la situación ha cambiado, de explicar y de sentir lo que está pasando, y eso a veces entre los humanos puede tomar esa forma de debate, de tensión, de expresión, de enfados tal vez, o de tristezas, ¿sí? Y esto lo llamamos conflicto, y yo siento que nos escapamos mucho de esto, ¿no? Y que puede ser muy creativo y que genera mucha unión los vínculos que atraviesan crisis y conflictos creativos, ¿no? Ahí el tema de lo creativo y destructivo sería el matiz, ¿no? Cómo saber discernir entre uno y otro, ¿no? Ahí podríamos hablar también como con detalles, ¿no? Pero siento que el creativo siempre tiene como la perspectiva del amor, de la unión, del ir juntos, como una perspectiva deseable, donde hay una energía puesta, ¿no? En cambio, el destructivo siempre está como con la amenaza de la separación, ¿no? O como con el chantaje de la separación, ¿no? Entonces ahí yo siento que son olfatos, ¿no? Entonces, pero si afirmamos el amor, que no quiere decir que sea un amor eterno, ¿no? Pero que mientras sea creativo este vínculo, ¿no? Mientras realmente nos aporte, mientras nos enseñe, mientras nos permita caminar nuestra singularidad y también construir cosas, no sé qué, y yo siento como que es bonito ponerlo por delante, ¿no? El vínculo, el amor, la creatividad, ¿no? Y ahí tomar los conflictos como aspectos creativos del camino, ¿no? Bueno, la bioenergética que nos trae Vicen tiene una parte muy interesante que es de comprensión mental también, comprensión de perspectiva histórico-social, de cómo el ser humano en todo este tiempo, que ha vivido mucho tiempo el ser humano, ha tenido tiempo de hacer muchas cosas, por lo tanto, de crear unas estructuras muy bestias, de patrones, de tendencias, que han estado al servicio de unas cosas que no están tan alineadas con el universo, por así decirlo, unas leyes naturales, ¿no? Sino que están más alineadas al servicio de un capitalismo, de una productividad. Entonces, estamos en una sociedad en la que la información abunda, ¿no? Lo siguiente, nos bombardean de explicaciones por todos lados, como lo que estoy haciendo yo ahora. Entonces nos cansamos de eso. Y cuando hablamos de mente y de información, lo rechazamos, porque es como, demasiado. Pero es que la mente tiene su espacio. Entonces generamos una trampa mental, una trampa ideológica que se le llama, en la que todo lo que sepa a mente y a explicación, sudo, porque no me gusta. Y eso es generar un conflicto interno también, porque nosotros somos un organismo que tiene mente, tiene cuerpo, tiene energía, tiene muchas cosas. Y rechazar la mente significa que ya estamos partidos. Estamos rechazando una parte que es nuestra. Por lo tanto, en las clases de bioenergética que haya la parte mental, como tal, con su potencial, también hace que complete el ciclo de lo que somos al final. Para mí, la bioenergética es un proceso de deconstrucción de lo más profundo, aquello que muchas veces negamos, que no nos permitimos sentir. Es encontrar esa incomodidad y enfrentarte a ella. Es buscar todo aquello que ocultas, que te engañas a ti mismo pensando que no está, que ya forma parte de tu pasado, pero que aún sigue ahí latente y de alguna forma te influye como eres en la actualidad. Es como un templo donde te puedes mostrar tal y como eres, donde la gente no te juzga, donde eres libre de mostrarte, de expresarte y también de conocerte, descubrirte al mismo tiempo. Por eso mismo, porque muchas veces no nos permitimos mostrarnos como realmente somos, nos escondemos debajo de esta máscara para evitar ser heridos, para evitar sentir.
Estos días me he dado cuenta de que tenía una herida en el pasado que se remonta de cuando era muy muy pequeñito, y ya desde pequeño, desde el colegio, incluso desde antes, te empiezan a imponer algunas tradiciones, costumbres, como quieras, cosas que tú no decides hacer, pero que con tal de integrarte en el grupo, con tal de integrarte en la comunidad, adoptas. Una de ellas fue el rechazo hacia los hombres, el rechazo a sentir apego, a sentir cariño, a sentir amor por un hombre por el simple hecho de tener pene. Había estado encerrando este fantasma durante mucho tiempo y por fin he podido darme cuenta de que no era yo el que tenía miedo, sino que fueron otras personas que proyectaron estos miedos en mí y de alguna forma los hicieron míos. Sales de ahí con una mezcla en el estómago muy rara de sentimientos, de emociones. Es como una montaña rusa. Ahora estás aquí arriba, de repente estás aquí abajo y no sabes qué es lo siguiente que va a venir. Pero al fin y al cabo es también parte del proceso, que es el trabajo tuyo de procesar todo eso, de gestionar todas esas emociones, de encontrarles un hueco y de poder avanzar así, porque al fin y al cabo siempre estamos en constante aprendizaje. Las emociones secundarias son las emociones giradas en el sentido de que las emociones primarias están presentes en toda expresión de vida, ¿sí? Desde una célula a cualquier animal, y también están en lo humano, y son emociones que, digamos, Reich nos decía que son racionales, es decir, que corresponden, que son adecuadas a la situación que se está dando, ¿sí? Y tienen como un orden creativo, están puestas ahí para que podamos responder de una forma adecuada, ¿sí? a una situación determinada. Nos informan, es conciencia transformada en cuerpo y transformada también en autoconciencia, que nos permite vivir, movernos, desplazarnos, actuar con una sensibilidad muy adecuada al entorno y a lo que somos, ¿no? Lo que pasa es que cuando hemos normativizado todo y hemos reprimido las emociones, la sensibilidad y sobre todo el actuar en función de estas emociones, por ejemplo el deseo, pero también otras, por ejemplo la ira, el placer, la tristeza, ¿sí? Otras sensaciones o otras emociones que las hemos reprimido, ¿sí? Entonces como que las convertimos en otra cosa, y esa otra cosa es la emoción secundaria. Se convierten en emociones giradas, emociones secundarias. Por ejemplo, el deseo se puede convertir en envidia cuando estoy acorazado y veo al otro como otro, prácticamente como un contrincante, incluso como un rival, como un enemigo, ¿no? Entonces ya no deseo como él lo que le pasa a él, sino que me pasa algo con que a él le pase algo que yo deseo también, ¿no? Me entra rivalidad, ¿sí? Es como que se gira una emoción, ¿no? O una ira, que es una forma de afirmarse, afirmar toda la energía que uno tiene para crear, para vivir, ¿no? Incluso para marcar un límite en un momento dado, porque yo camino con mi propia fuerza, con mi propio espacio. Pues cuando esto no puede ser vivido, porque estamos sometidos, porque nos hemos sometido y al final hemos aceptado esa sumisión, se va acumulando mucho la energía girada de esa autoafirmación, de esa ira,
Y a esto lo podemos llamar rabia, o incluso es el origen de la violencia. Es decir, porque hay tanta esa energía autoafirmativa reprimida que cuando aparece en forma como proyectiva hacia el otro, incluso podemos matar desde esa emoción que se ha creado como secundaria, ¿no? Ahí tenemos un par de ejemplos, la envidia o la rabia y la violencia como emociones secundarias que cuando el organismo no está acorazado y hay sensibilidad y escucha, no tiene por qué aparecer. Vivimos en una superficie de cosas y es muy poderoso sentir la vida de verdad, sentir esto que me atraviesa y explorarlo sin todo ese condicionamiento social. Y es un camino que no es algo que se aprende, simplemente es un transitar, es un experimentar, es un permanentemente conectarse con el sentir de lo que va pasando con cada experiencia, y es una herramienta de transformación profunda. No es una terapia que de alguna manera me hace acomodarme un poquito mejor a esta sociedad o a lo que yo debería de ser correcto y de arreglarme, sino es más bien como un lugar, como un jardín que me permite cultivármelo, y esta vida, y es un trabajo de muchísima profundidad y de muchísima transformación real. ¿Qué es la bioenergética? Pues para mí es algo que es difícil explicarlo con palabras y que llegue, y creo que es algo que se tiene que vivir, pero si lo tuviera que definir me quedaría con dos cosas: bio y energética. Bio de vida, de esta vida que somos, de estos seres que somos, de estos cuerpos, y energética de toda esta energía que va más allá de uno, que es una energía que también nos conecta con nosotros mismos, con el otro, con nuestro entorno e incluso con la existencia en completo. Entonces, para mí la bioenergética es un camino de vida, es un camino de descubrir aquello que yo soy, aquello que tú eres, y cómo todo esto se va interrelacionando. ¿Y cómo lo hacemos en bioenergética? Pues lo hacemos a través del movimiento, lo hacemos a través del cuerpo, de bajar al cuerpo, al sentir, lo hacemos a través del juego, con uno y con el otro, y a través del grupo, del sostén del grupo y de todo lo que esto proporciona, un espacio de confianza, de seguridad, de exploración, donde van apareciendo todas esas partes nuestras que normalmente no tienen cabida en el mundo normal, en nuestra sociedad, pero que justamente en estos espacios se genera mucha contención y mucha confianza para que todo esto vaya disolviéndose, vaya pudiendo llegar a un no estancamiento, llegar a a nuevas etapas, a nuevas formas más vivas, más yo, más integradas, más armónicas con todo. Yo, por ejemplo, vine porque sentía que algo de los vínculos me costaba, algo de los vínculos se me atragantaba cuando yo los vivía. Sentía una incomodidad, una ansiedad, una dificultad de tener vínculos normales, cotidianos, íntimos, no íntimos, como ahí yo tenía un bloqueo. Entonces yo vine por esto. Una de las cosas
que más agradezco de la bioenergética y de este espacio bioenergético de Bisen es justamente esos vínculos que se dan de manera natural con las personas del grupo y con el grupo. O sea, como esos vínculos espontáneos con la gente que se convierten en amigos, en compañeros de proyectos, y es como muy nutritivo esto. O sea, porque no cuenta como dentro de las clases, no está como incluido en el programa, pero sucede y se va fuera también, se traspasa fuera. Entonces esto para mí es muy bonito y llena esa parte de mí que vino a bioenergética buscando esto. Es como, oh, lo he encontrado, y no solo lo he encontrado en las clases, y eso para mí es muy valioso. Un día cualquiera en clase de bio. Un día cualquiera. Un día cualquiera, un grupo de personas alrededor de una vela blanca y un micrófono, en una sala sin ventanas en el centro de Barcelona, creyendo y creando un nuevo mundo. Nuevos o antiguos paradigmas encriptados toman nuestros cuerpos en prácticas de movimiento y vibración. Estados inconscientes ocupando visibilidad, deshaciéndose y asegurándose, reconstruyéndose, transformándose en luz, alquimizando lo añejo. Nuevos lugares, nuevos lenguajes, nuevos códigos invaden nuestros cuerpos sin proponérnoslo. Un día cualquiera brotan las leyes universales en una sala sin ventanas en mitad de Barcelona. Un grupo de personas aprendiendo a ser humanos libres alrededor de una vela y un micrófono con grabadora. Cada jueves bajamos el cielo a la tierra por 4 horas efímeras que parecen una vida entera, y es que es una vida porque allí nacemos y morimos listos para volver a renacer. Comenzamos a habitar la tierra cada semana más preparadas y más livianas, con menos miedo y más fuerza, o por lo menos con más amor. Ejercicios de percepción agudizan nuestra afinadora interna y empezamos a generar puentes donde antes no había nada. Textos que nos abren la cabeza como los primitivos abrían cráneos con herramientas de delicada piedra tallada. Un día cualquiera, un grupo de personas, alrededor de una vela blanca y un micrófono, en una sala sin ventanas en el centro de Barcelona, reencontrándose en manada con el éxtasis y el dolor.